A su nombre. ¿Conocen el término institucionalidad? Tiene que ver con la conformación de las instituciones en la que está organizada la sociedad. Amén. ¿Cuál fue la primera institución? ¿Cuál fue la primera institución? En el huerto del Edén, el Señor formó una compañía. Mientras estaba Adán solo, no era una compañía. Ahora, desde que le extrajo a Eva de su ser, de dentro de su ser, entonces ya era una compañía, una asociación que iba a reproducirse y que dio lugar a todo lo que es la sociedad de todos los tiempos. A nosotros nos ha tocado vivir este tiempo. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, nosotros debemos de aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado para hacer el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cuánto bendicen a Dios? Póngase de pie. Diga cómo se llama la institución a la que usted pertenece. Yo soy una persona de la sociedad y le pregunto, oh joven, ¿cómo está usted? ¿Qué esto, qué aquello? Y entonces yo le pregunto, ¿usted es cristiana? Sí, yo soy cristiana. ¿Y cuál es la institución a la que usted pertenece? Qué bueno. Coma, INC. Eso casi no se dice porque eso se sobreentiende. Vamos a iniciar de manera organizada esta reseña histórica. En primer lugar, vamos a hablar de los iniciadores de esta institución. El principal fundador de esta institución se llamó Germán Aponte Vázquez. ¿Quién era Germán Aponte Vázquez? Germán Aponte Vázquez era un hombre de la sociedad, un hombre cualquiera de la sociedad, un hombre humilde de la sociedad. Creo que en principio Germán Aponte fue quinielero, un hombre normal de la sociedad, un hombre humilde de la sociedad y que comenzó a trabajar en la Iglesia Católica mucho tiempo antes de esta institución, y yo como ser humano lo conocí en el templo antiguo, en la Iglesia Católica, en la San Dionisio, como le llamamos, ¿verdad? Que es la catedral que tiene 500 años. Amén. Él fue guardián ahí, lo contrataron como guardián del templo. En ese entonces yo era clérigo, ayudante de los sacerdotes. Y ahí lo conocí a ese hombre. Pero luego al pastor Germán Aponte lo hicieron sacristán de la basílica cuando se trasladó el cuadro a la basílica, porque ya la mudan cuantas veces ellos quieran, tú sabes. El tiempo no daría para nosotros decirle a ustedes que cuando Germán Aponte comienza en la basílica a trabajar como sacristán, encargado de todo eso ahí, como ya él venía leyendo las escrituras, se unieron a él un grupo de hombres para ver lo que decía la Sagrada Escritura. Las bases de esta institución, Iglesia de Dios Misionera Pentecostal, las bases están en los estudios bíblicos, los cultos fueras, los cultos de oración, los cultos por los hogares y las ayudas a los necesitados. Cuando este grupo de hombres comenzó a estudiar las Sagradas Escrituras, lo hacían debajo de árboles, se iban al campo, era la ciudad, y ahí estudiaban la palabra del Señor. La Iglesia de Dios Misionera Pentecostal tiene una plataforma basada en la palabra del Señor. Amén. Estos hombres, hay tres categorías en la Iglesia de Dios Misionera Pentecostal. Están los iniciadores, que fueron Germán Aponte Vázquez, José Altagracia Tejada. Miren ahí más o menos una idea de Germán Aponte Vázquez. Sí, no, me gustaría darle una idea del tipo de hombre que él era él. Un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre dulce, un hombre regio con un rostro regio pero dulce, humilde.
Bueno, yo estuve 29 años con él siendo su escudero, su copastor, su ayudante, su hijo, porque a mí no me crió mi padre. Y cuando llegué a la iglesia de 19 años, al padre que yo encontré fue Germán Aponte. Yo todavía lloro a Germán Aponte. Todavía yo lo lloro. Cuando me acuerdo me pongo nostálgico, porque cuando estábamos en Jarabacoa a las 10:30 de la noche me decía, vámonos para Higüey. Y se me dormía y venía y se dormía para este lado. Yo tenía que agarrarlo y echarle un chin para allá. Eso era un asunto muy delicado. Yo no voy a hablarlo porque el tiempo no me daría. Hay tres tipos, tres grupos que son como la base de esta institución. Están los iniciadores, que fueron Germán Aponte Vázquez, José Altagracia Tejada, Payano, Bienvenido de la Rosa, Vinicio Betances, hermano del amado Betances y de Melania Betances, la hermana Mela. Hay otros más que estuvieron ahí, Francisco, el abogado Francisco, oh my God, ese fue el que me faltó del grupo, Francisco Hubiera. Esos fueron los hombres que yo conocí que se iban por los montes a estudiar la palabra del Señor. Luego se le fueron agregando gentes. Esos fueron los iniciadores. Los fundadores son los que salimos de la Iglesia Católica cuando nos excomulgaron. Y cuando nosotros llegamos ahí, lo que teníamos era silla de guano y silla de cana, forrada con guano y con cana. Ay, mamacita, eso no vivía ahí. Ay, gloria a Dios, alabado. Nadie se podía dormir porque eso era una cosa terrible. Estaba llena de chinche. Imagínese usted. Pero ahí nosotros sentíamos la gloria de Dios de una manera especial. Ahí, un año después de haber salido de la Iglesia Católica, el pastor me dice, ven acá para que ore por una muchachita que hay aquí, que se quiere convertir. Esa muchachita se llama Venancia González Cedeño. Yo le llevo un año a ella de convertido. Ella pasó y yo oré por ella. Nunca yo iba a pensar que esa iba a ser mi esposa. Después, al pasar el tiempo, yo era el presidente de los jóvenes y yo le decía a ella usted, a esa muchachita, porque era una jovencita muy aplicada, muy consagrada, y yo le decía a usted, de respeto. Ya esa es otra historia, cuando bendicen al Señor. Al quedar posicionados en la Duvergé, ahí, entonces nosotros enfrentamos un inconveniente. ¿Cómo realmente nos vamos a llamar? Porque en principio nos llamaron los sin cabeza, luego los de la Nueva Jerusalén. Porque nosotros no sabíamos casi himno, ni coro, ni nada. Había un himno que lo cantaba mucho la hermana Eva, que mencionaba la Nueva Jerusalén. Ese corito ya lo cantaba en todos los cultos. Entonces, como no había más, la Nueva Jerusalén, nos pegaron la Nueva Jerusalén. Los evangélicos fueron que nos pegaron ese nombre. Los católicos nos pegaron los sin cabeza, pero los evangélicos, y no tenían nuestro aquito. Cuando llegó el momento de nosotros necesitar nuestro bautismo, entonces nosotros comenzamos a buscar aquel que usted cree, no, pero ustedes tienen que trabajar con nosotros para nosotros poderlo bautizar. Y el primer bautismo fue un bautismo de 90 personas. Y lo realizó un pastor, un anciano, cuya iglesia estuvo siempre al lado de donde yo me crié, de mis abuelos, donde está la iglesia ahora bautista. Se llamaba Iglesia Bíblica Cristiana. El pastor Silito Cáceres, un anciano santo. Ese hombre nos bautizó después del puente de Namuya para arriba, que eso estaba tupido así de muchos árboles. Esa era un agua fría. Y ese anciano, hermano, mire, cuando ya ese anciano iba por 30 personas, eso era así.
sin nadie que le ayudara. Y nunca olvidaremos a Silito Cáceres. Wow. Ese hombre nos ayudó a nosotros al bautizarnos, porque muchos se preguntarían aquí, esto es doctrinal, esto que le voy a hablar, casi teológico. Alguien, ¿por qué yo no puedo hacer nada antes de bautizarme? Jesús fue el primero que enseñó que antes de iniciar el ministerio, y les voy a decir una cosa, Jesús tuvo 30 años adoctrinándose. Y a los 30 años fue que se bautizó, o lo bautizaron. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces el bautismo es el que marca el inicio de una carrera ministerial. Entonces, ese hombre nos ayudó a nosotros y nos dijo, no hay ningún compromiso conmigo. Hay mucho que decir, porque este hombre no nos exigió nada. Todos los demás querían. Bueno, nos quedamos así prácticamente en el aire, no estamos legalizados. Toda institución debe de estar legalmente constituida con las leyes del país a la que pertenecen. Entonces llegamos a un acuerdo de trabajar con la Iglesia de Dios, con esa que le llamaban la incorporada. Y cuando nos reunimos con los líderes principales, le dijimos, nosotros vamos a estar trabajando con ustedes, pero nosotros fuimos llamados a trabajar de manera independiente y a trabajar con los católicos para ganárnoslos para el Señor. Porque los católicos le tienen miedo a las iglesias evangélicas. Pero nosotros como iglesia evangélica formamos un concepto diferente. Nosotros no le tenemos terror a los católicos. Nosotros amamos a los católicos y buscamos la manera de que ellos se sientan bien y de que ellos se acerquen a Dios de la manera más humilde posible. ¿Comprende? Los acervos culturales a veces hacen que la gente no concientice a los miembros de su institución y les diga que esa gente que todavía no conoce al Señor necesita cariño, necesita respaldo. Cuando nosotros comenzamos, la gente lo que nos decía, usted tiene que dar un paso, usted tiene que dar, pero ¿de qué paso usted me está hablando a mí? Nosotros estamos buscando de Dios. O sea, no tenían la sabiduría para llevarnos a la verdad. Usted tiene que ser sabio para ayudar a los otros. La Biblia dice que si te piden caminar una milla, si te piden la capa, dale también la túnica. Ahora no le dé la ropa, no te quedes desnudo. Eso lo que significa la hermenéutica es que debemos de ceder. Sí, debemos ceder, ser flexibles. Amén. No podemos ser tan rígidos, tan impenetrables. La gente quiere comprensión. Usted debe ser comprensivo y debe tener mucha paciencia para entender a los demás. Porque de la misma manera que usted quiere que hagan con usted, usted debe hacer con los demás. Ellos dijeron que sí, que muy bien, que está bien. Cuando llegó un cierto tiempo, 2 o 3 años, yo recuerdo que había una actividad juvenil parecida a esta en nuestra iglesia y comenzaron a decir cosas. El presidente nacional de los jóvenes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, lleve su pantalón corto, lleve aquello. ¿Cómo? Y subsecuente a eso vino un estudio acerca del divorcio, que estaban de acuerdo con el divorcio. Entonces, ahí comenzamos a orar. Yo creo que ha llegado el tiempo de nosotros partir de esta institución. ¿A quién Dios le reveló el nombre de que la iglesia se llamaría Iglesia de Dios Misionera Pentecostal? A nuestro amado hermano Jesús González Ortiz, tío de mi esposa. Él tuvo una revelación donde el Señor le dijo que la iglesia se llamaría Iglesia de Dios Misionera Pentecostal. Subsecuente a eso vino un predicador de Puerto Rico llamado Pancho Francisco Martínez, que lo mandó Lejer, el supervisor de la Iglesia de Dios en ese entonces. Vaya ya a unos hermanos de Higüey para que le dé un poquito de aliento y cosas. Y cuando ese hombre vino aquí, ese hombre no pudo predicar. Iglesia Pentecostal por el Espíritu, wow. Y ese hombre gritaba, si esta iglesia, y le dijo el nombre, no se llama Iglesia de Dios Misionera Pentecostal, yo me quito el nombre y dejo el ministerio. O sea, el hombre profetizó y el hombre confirmó lo que Dios le había
mostrado a nuestro hermano Jesús González. Eso fue un Pentecostés que se armó ahí. Él no pudo predicar. Déjeme decirle, él no pudo predicar. Ahí lo que se armó fue un lío de Dios, de eso que ustedes saben que se dan. Y de ahí procede el nombre de Iglesia de Dios Misionera Pentecostal. ¿Cuánto alaban al Señor? Nuestra salida de la Iglesia Católica, entonces, marca el inicio de esta institución. Fue como un 26 de junio más o menos. Usted preguntaría, ¿por qué la iglesia celebra el aniversario en diciembre? Nosotros llegamos a un acuerdo que íbamos a celebrarlo en diciembre para que la iglesia, como era un tiempo de vacacionar, ¿verdad? Un tiempo donde a la gente se le permitía estar libre en ese tiempo, en ese periodo. También íbamos a la iglesia ofrecerle una actividad en la que estuviese ocupada para que no se envuelvan los bacanales que ofrece la llamada Navidad. ¿Ve? Entonces lo usamos como una logística y por eso lo celebramos. La celebración que hacemos de aniversario no es una celebración de la iglesia local nuestra, la que yo pastoreo, es una celebración de la institución. Se usó la iglesia, o se está usando la iglesia central, porque es la iglesia madre, donde todo inició. ¿Cuántos bendicen al Señor? Pero es un compromiso de todos. Ahora en diciembre vamos a celebrar el 50º aniversario. Son 50 años. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Por otra parte, la conformación de nuestros estatutos, la doctrina, lo que somos, lo que enseñamos, no tuvo lugar en un instituto bíblico, aunque luego nosotros entendimos que era una necesidad estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Pero nosotros no somos el producto de lo que nos enseñaron, es lo que quiero señalizar. No somos el producto de lo que nos enseñaron en un sitio. Somos el producto de lo que Dios nos enseñó y de lo que Dios quiso que nosotros fuésemos. Ahora, cuando llegó el momento de hacer los estatutos, como es natural, buscamos los estatutos de esta iglesia, de esta y de esta. Y cogimos de cada uno lo más pertinente, lo más importante. La doctrina, sí, todo lo bueno de esta, todo lo bueno y lo que hemos aprendido, hicimos una síntesis y entonces determinamos realmente lo que Dios quería para nosotros. ¿Cuánto bendicen al Señor? Tenemos entonces 3 categorías en nuestra institución. Iniciadores, que fueron antes de la salida. Fundadores, los que salieron. Pioneros, los que vinieron después de la salida de la Iglesia Católica. Son 3 categorías. Amén. ¿Tienen una idea clara, verdad? Nosotros tenemos este tipo de base, hombres y mujeres que se han mantenido ahí, hermano, como una grande bendición. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a una institución como esta, en donde no tenemos la imposición de una institución que viene de por allá, bueno, se borró la pantalla. Sí, no, ya se borró. Yo estaba pendiente a los dígitos. Y yo acabé también. Esta historia es mucho más larga, hay muchas más cosas que hablar, pero solo le di una síntesis de lo que hoy es la institución a la que usted pertenece. ¿Cómo se llama? No se oye. ¿Cómo se llama? Misionera Pentecostal. Un aplauso para ella.